Bienvenidos, señores, a este nuevo capítulo de nuestro podcast de cultura corporativa del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas. El día de hoy tenemos la primicia de la primera encuesta nacional de empresas familiares que promueve nuestro Centro de Investigación y Desarrollo del Instituto, y para lo cual tenemos a dos invitados especiales el día de hoy. El diálogo va a estar muy interesante porque abordaremos sobre el resultado que arrojó la encuesta, cuál es el desafío y cómo enfrentarlo, ¿no? Entonces, para esto estamos con manteles largos porque tenemos a Leticia Quesada. Bienvenida, Leticia. Es un honor para nosotros tenerte por aquí discutiendo el resultado. Me voy a permitir leerles su trayectoria. Leticia es licenciada en Contaduría Pública por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Desde el inicio de su trayectoria profesional, ha estado involucrada en actividades de investigación y desarrollo, especializándose en la coordinación y elaboración de programas de formación para consejeros. Ha fungido como líder de proyectos en el desarrollo de certificación de empresas y organismos en mejores prácticas corporativas y su norma alineada al modelo de gestión empresarial, así como la gestión de publicaciones y estudios derivadas del Centro de Investigación y Desarrollo del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas, en la que actualmente es directora del Centro de Investigación y Desarrollo, así como nuevos proyectos de nuestro instituto. Bienvenida. Gracias. Por otro lado, tenemos a Jesús Asensio Manríquez. Él es licenciado en Contaduría Pública por la Universidad Autónoma de Guadalajara, con especialidad en impuestos internacionales de la misma universidad, y es consejero certificado por el Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas. Cuenta con más de 15 años de experiencia en la consultoría empresarial en diversas firmas nacionales e internacionales. Forma parte del Consejo Ejecutivo Nacional de nuestro instituto y es miembro del Centro de Investigación y Desarrollo de esta institución. Participa como miembro del Consejo de Administración de empresas diversas como servicios, petroquímica, construcción, alimentaria, retail e industria ligera. Bienvenido, Jesús. Y pues bueno, señores, pues vamos a tener el gusto de presentar los primeros resultados de nuestra encuesta, y muy retadores, muy reveladores. No sé qué impresión quieran expresar en un inicio sobre el resultado. Sí, yo creo que lo primero, compartirles el tema de la encuesta de empresas familiares y de gobierno corporativo y todo este tema que estamos haciendo en el instituto, pues empezó como un sueño, ¿no? Leíamos las encuestas que había cuando empezábamos a explorar las prácticas, ¿no? De cómo lo hacemos, cómo lo implementamos, dónde estamos parados. Y leíamos encuestas y decíamos, esta es la referencia. Sí. Pero siempre teníamos como la cosquillita de que no le creíamos a la encuesta, ¿no? Y no porque estuviera mal hecha, sino porque decíamos, a ver, ¿quién la hizo? A lo mejor está en otra, a lo mejor categoría de En otra región que no aplica. En otra región, o con clientes muy grandes, o empresas a lo mejor ya públicas. Sentíamos que quedaba fuera esa parte de la pequeña, la mediana, entonces pues no creímos hasta no ver, como dice aquel santo, ¿no? Y claro, pues nos pusimos a trabajar. Yo contentísimo de que me haya tocado participar. Y los resultados reveladores. O sea, yo me iba, después del análisis, cuando empezábamos pregunta por pregunta y las reuniones de revisión con todo el equipo, me iba a mi casa y lo único que podía pensar era, ¿y qué habrá querido decir? ¿O por qué contestaron esto? Y te quedas como dándole vueltas, ¿no? Entonces, súper interesante, y espero que cuando la lean y la analicen también tenga el mismo efecto, ¿no? En ustedes. Y también creo que esa es una de las principales aportaciones del instituto, el poder compartir ese tipo de información para las empresas y toda la comunidad que nos sigue, y que pues esperamos que sea como un acercamiento más para la toma de decisiones. Perfecto. Eso es importante mencionarles, fue todo un desafío porque la encuesta se hizo a través de toda la capacidad relacional de nuestro instituto, más de 6,000 empresas ya que tenemos a lo largo del país, y bueno, se focalizó en 240 encuestas que contestaron completo nuestro cuestionario, y sobre esa base vamos a discutir los resultados que se obtuvieron.
Es importante enfatizar que se hizo afortunadamente tenemos de la mayoría de las regiones del país, y eso nos da también certeza de qué está pasando en nuestro querido México. Entonces, quiero iniciar el diálogo platicando un poco sobre la estadística a nivel mundial que teníamos a la mano, sobre la trascendencia de las empresas. Se tiene muy focalizado que solamente el 21% de las empresas logra consolidarse en una segunda generación. Es decir, logran esa transición de generación en donde los fundadores dejan ya solos a la segunda y la segunda es capaz de mantenerla, ¿no? y consolidarla. Entonces, el 21% se consolida en esa etapa, en un segundo escalón. Ya en una tercera es más retador porque solamente se consolida el 13% de nuestras empresas familiares. Y la estadística a nivel mundial enfatiza que solamente el 4% se consolida en la cuarta generación, con los bisnietos, ¿no? Entonces, el tema está muy retador. ¿Qué resultó en nuestra encuesta, Leticia? ¿En qué etapa están nuestras empresas entrevistadas? De acuerdo con el análisis que hicimos y toda la ponderación y revisión, el 71% de las empresas se encuentran en la primera generación, tan solo el 22% en la segunda. Aquí, con lo que comentabas, bajó bastante. El 6% corresponde únicamente a la tercera generación y solo el 1% podríamos decir que aspira a la cuarta generación. A consolidarse en la cuarta. Así es. Sí, yo creo que lo más relevante ahí es la tercera generación en la sociedad ya de primos. Sí. Porque es el fundador, hijos, nietos, ¿no? Que entre ellos primos. Entonces está interesante. Lo que tenemos que hacer, Jesús, ¿qué tenemos que hacer para alinear a esos sucesores, ¿no? Platícanos un poquito, ¿qué te dice esto en estrategias que le tenemos que proponer al empresariado a través del instituto para poder contrarrestar estos índices, estos indicadores? Sí, yo lo primero en lo que pienso cuando veo los números de lo que había de estadística global y lo que sale de la encuesta del Instituto de Mejores Prácticas, teníamos un 79 y un 71 más o menos comparando, digamos en la primera todos estaba ahí más o menos parejo, luego 20-21 más o menos, hasta digamos que esa transición a la segunda está igual y luego se cae drásticamente en la tercera, ¿no? El dato que teníamos anteriormente era de un 12% y nos caemos a un 6%. Y entonces lo que empezamos a ver, que eso es lo que vamos a ir analizando más hacia adelante, es que de la primera a la segunda, de alguna manera, si no se estructura de manera correcta, si no se toman los procesos, si no se hace todo este tema de las reglas, etcétera, que vamos a estar hablando, de todos modos, como que alcanza a pasar, o sea, es decir, puedes tener un poco de fortuna, los lazos familiares ayudan, no es tan compleja la interacción tal vez, y ese 20 no quiere decir que se mantuvo y estuvimos bien o lo estamos haciendo mejor. Creo que ese es el 20 que está pasando ahora sí per se por la naturaleza de la empresa, ¿no? Sí. Pero cuando se pone compleja la cosa, que es la tercera, ahí está el resultado de que no estamos avanzando, ¿no? Perfecto. Ahí sí para mí es muy claro que no estamos avanzando en el tema institucional de las organizaciones y el tema profesional, porque se cae drásticamente, ¿no? De un 12% que ya era malo o que ya era muy bajo para una tercera generación, estamos en un 6%, y no se diga la cuarta, ¿no? Que en la encuesta prácticamente tuvimos tal vez en la muestra una empresa, ¿no? Que estaba en ese tema, ¿no? Creo que dio 1% o redondeamos a 1, algo así, ¿no? Sí, perfecto. Entonces sí, los desafíos son muy grandes. Si enmarcamos un poco el diálogo a la encuesta de gobierno corporativo que se generó en el 2022, nos arrojaba que 8 de cada 10 empresas están en este control familiar, en este tipo de empresas familiares, en el que el control y la dirección están ejercidas por una o varias familias. Entonces, pues bueno, el tema es preocupante porque pues hay una dependencia total del PIB, de la generación de empleos y de todo lo que queremos en la consolidación de la cultura empresarial en México.
Entrando ya en temas de desafíos específicos, ¿qué nos pueden compartir que resultó? ¿Cuáles son los 3 datos más relevantes que surgieron dentro de los desafíos de la institucionalización de las empresas de familia, Leticia? Claro que sí. Mira, el 38% de los miembros de la familia no tienen conciencia sobre el proceso de institucionalización. Inclusive otros datos más importantes, como el 33% no tiene el compromiso para legitimar a los sucesores. Y otro más interesante, por aún teniendo conciencia, tan solo el 29% no tiene la actitud para lograrlo. Sí, impactante. Sí, este fue de los que así me voló la cabeza, porque tú te imaginas que un fundador de una empresa familiar que va, pues naturalmente tiene una descendencia y va a dejar la empresa en manos de la siguiente generación, pues por lo menos está consciente de lo que implica, ¿no? Y dice, a ver, aquí hay un problema y tenemos que poner ciertas cosas, pero hay un porcentaje altísimo, 38% de estos empresarios no son conscientes, dicen, pues, oye, ¿y qué has hecho, no? O sea, yo me imagino así, o sea, sé cómo es la pregunta, pero me imagino preguntándole a un empresario, oye, ¿y qué has hecho? ¿Qué estás haciendo en ese sentido? Ay, no, pues, ¿cómo que qué haciendo, no? Pues si tengo mi empresa y se la van a quedar mis hijos, así como a la ligera, ¿no? Sí. Y luego vienen otros datos de no hay el compromiso, no hay la actitud, ¿no? Entonces, a ver, se puede perdonar. Creo que como consultores de repente tenemos la idea que los empresarios quieren hacerlo, pero no saben cómo, y nosotros somos el canal facilitador de esos cómo, ¿no? Sí. Y para mí esa es la fácil, ¿no? Si alguien tiene ganas, de alguna manera le vamos a enseñar, va a aprender, o él va, ahora con tanta información que hay, lo va a lograr. Y en algún momento le va a dar si tiene la actitud, pero con este tema, si no lo quiere hacer, si no sabe cómo, si no tiene actitud, si no quiere legitimar, no vamos a avanzar, o sea, no hay nada que podamos hacer. Es que si sumas los 2 factores es impresionante. El 33% teniendo conciencia no se compromete con el tema. Y el 29% no tiene la menor actitud para empezar un proceso. Entonces, está muy alarmante. Ahora, sí quisiera, antes de abandonar estos 3 datos muy relevantes, puntualizar esta definición de institucionalización, porque es un concepto que manoseamos mucho, se aborda de diferentes ámbitos, pero no nos queda tan claro. Me voy a permitir poner sobre la mesa una pequeña definición y con todo gusto me la pueden complementar, pero un proceso de institucionalización se identifica cuando los accionistas se comprometen a pasar de la informalidad con la que son creados los negocios de manera natural a uno altamente profesional. Sí. En donde integran todas estas herramientas de profesionalización para poder consolidar su negocio y proyectarlo en el tiempo. Y dentro de estas herramientas de profesionalización se encuentran todas las que tienen que ver con las reglas de familia, protocolos, consejos para que contengan las emociones, ¿no?, de la familia. Mecanismos de asociación. Sí, los mecanismos, la instrumentación legal, para que no queden pactos de buena voluntad, sino también vincule legalmente a los hijos o a los nietos en la adopción de las prácticas. Y bueno, todas las estrategias que tenemos que hacer para la contención del conflicto, ¿no? Entonces, pues sobre esta base es preocupante porque pues vamos todavía, como decía mi abuelita, echándole la carreta, ¿no? En el camino vamos acomodando. Y no está mal, creo que es un proceso normal, pero a veces los tiempos no nos dan. ¿Sí? Ya hablaremos de las sucesiones anticipadas y temas en los que sí pueden llegar a poner en riesgo la continuidad de nuestros negocios. Sí, pero creo que en la misma definición lo dices, ¿no? O sea, tiene que haber un compromiso de esos accionistas o de esos fundadores o de ese fundador de afrontar el proceso, ¿no? Sí. Lo demás de la definición, pues, pero tiene que haber compromiso y aquí vemos que pues, no está tan claro, ¿no? Perfecto. Bien, pues vámonos al siguiente capítulo de la encuesta que nos aborda los órganos de gobierno de la empresa familiar. ¿Qué datos relevantes nos compartes, Leticia? El 67% de las empresas no cuenta con un consejo familiar, y esto es importante porque mantiene la interacción entre la familia en relación con la empresa. Uh-huh. Y también el 54% de estas empresas no cuenta con un consejo de administración formalizado. Bien, Jesús. Pues aquí están las herramientas, ¿no? Cuando nos preguntan, oye, ¿qué hago?
a veces, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer para que se dé la sucesión? Oye, pues reglas, un consejo de familia, un protocolo, un tema de gobierno corporativo, pues aquí están los datos altísimos que incluso, Sí. o sea, hasta dudas tengo, ¿no? Cuando me dicen, no, hay 54% en el tema del consejo de administración, digo, a lo mejor no está tan claro el concepto, o a lo mejor no en el grado de madurez que esperamos. Pero está, pues aquí está la respuesta, ¿no? ¿Por qué no están pasando las siguientes generaciones? ¿O por qué no se está logrando ese número? ¿O por qué se nos está cayendo drásticamente la estadística? Pues aquí está una de las respuestas, ¿no? Sí, totalmente. Creo que ya en otra ocasión hablaremos del resultado de las 2 encuestas, ¿no? Porque en este punto en específico hay puntos de congruencia que hay que contrastar. Porque en la anterior sí hablábamos de un número interesante sobre que el 49% se administra a través del Consejo de Administración, pero solamente el 52% de ese 49% tiene independientes, el resto no. Entonces, a lo mejor este dato del 54% que arroja la encuesta de empresas familiares tiene consejo, pero no precisamente bajo el modelo, sí, claro, con esa visión objetiva e independiente de los consejeros independientes. Entonces, bueno, es interesante. Ahora, el más preocupante es el tema del consejo de familia, porque pues con esto nos dice que no hay contención del conflicto, ¿no? No hay mecanismos que nos ayuden a disuadir el conflicto, y que cualquier indefinición que tengamos o cualquier desalineación en la visión que tenga la familia, pues no hay una instancia que la pueda contener y reorientar, ¿no? Sí. Entonces, sí es un dato muy, muy relevante, y en el que pues el Consejo de Familia aporta lograr esa visión compartida de la familia para que pues pueda alinearse a los intereses de la compañía. Sí, yo creo que el tema del Consejo de Familia es uno como de esos temas dentro del proceso institucional y de gobierno corporativo como el que menos importancia se le da, ¿no? O sea, totalmente. Como que preguntas qué es un consejo de administración y mucha gente sabe, sí, o te dice de gobierno corporativo, sí, de familiares, dicen familiares, sí, solución de conflictos, pero el tema del consejo de familia está como que perdido, ¿no? Incluso hay, a lo mejor no está bien que lo diga, pero hay hasta consultores que te dicen, no, pues el consejo de administración familiar, y hacen sus mezcolanzas, ¿no? Sí. Y se confunden incluso los órganos, por eso somos muy enfáticos en sí, el instituto. Tenemos módulos completos de órganos de gobierno en las empresas, ¿no? Sí. Aquí está en la estadística cómo no se le está dando un foco específico a una herramienta, que ahorita vamos a ver más adelante. Hay un dato del tema de conflictos, ¿no? Que es una de las principales tareas del Consejo. De hecho, es el que sigue, y quisiera enlazarlo, y para que no se les olvide, el 67% de las empresas no tiene esos mecanismos de contención a través del Consejo Familiar. Por lo tanto, el conflicto puede llegar a potenciarse a un nivel irresoluble, ¿no? Donde ya el conflicto ya vaya escalando a un nivel donde ya no queremos estar juntos porque ya no nos soportamos, ya no podemos sentarnos en la misma mesa, ¿no? Así seamos hermanos o papás e hijos, cualquier tipo de relación familiar. Entonces, entrando en este tema, correcto, Leticia, del conflicto, en el que no es otra cosa que la contraposición de visiones, opiniones, necesidades, ¿no? Son ese choque de visión, de pues, necesidades que tenemos, económicas, desde la conciencia, ¿no? Que hay familiares muy conscientes y hay unos muy inconscientes. Entonces, entra esa contraposición de estilos de liderazgo, de necesidades propias que tienen los miembros de la familia, generan este choque o esta confrontación. Entonces, platícanos, ¿qué resultó de la complejidad? De la complejidad del conflicto, solamente el 60%, y esto apunta a la estadística anterior, reporta tener conflictos, y de ese mismo porcentaje, el 10% tan solo
dicen tener alto grado de complejidad o inclusive el 2% irresolubles. Pero también la estadística nos dice que de ese mismo porcentaje, los principales temas o detonantes es precisamente el no tener esas reglas del juego claras entre la familia y la empresa. Y que se plasman en un protocolo de familia, ¿no? Sí. Que no es otra cosa que conveniar o establecer acuerdos, ¿no? Sí. El convenio entre accionistas o acuerdo entre accionistas. Y el 40% decía no tener o no conocer los conflictos, que eso me hace un poquito más delicado. Sí. Sí, y yo sé que estamos en la estadística ahora sí real de lo que surgió. O sea, dicen en los empresarios encuestados, el 60% dicen pues que identifican, ¿no? Que hay un conflicto. Quiere decir que de 10, por ponerlo así, 4 dicen, no, pues no hay ningún conflicto aquí. Y no viene al caso, pero a lo mejor compartes el dato que yo tengo como mi estadística personal. Del 100% de las empresas familiares con las que llego, sí nos pasa en una primera reunión donde está el fundador y los hijos y todos sentados, oye, hay un conflicto que impida el tema de sucesión. Te dicen, no tenemos ninguno. Pero luego viene el segundo ejercicio, ¿no? Sí. A ver, vamos a hablar uno con uno. Te dicen, no, a ver, no hay ningún conflicto, pero no me parece que mi hermano ya sienta que es el director general. Sí. Y luego, no, pues, o sea, no hay ningún conflicto, pero no me parece que mi papá piense que le tiene que pagar más. Y entonces empieza mi estadística personal, y no sé si la compartes, es el 100% lo tiene, ¿no? Entonces, sí. Nada más. Es un tema de que no lo ven como algo que incida como tal, ¿no? Que no es tan grave. Totalmente de acuerdo contigo. En lo personal, cuando nos acercamos a una empresa a conocer la dinámica y poder ver si vamos a poder apoyarlos y ellos están dispuestos, ¿no?, a recibir la ayuda, se declara que no hay conflicto. Sí. ¿Sí? Nos ponen que es nulo. Y en cuanto empezamos a trabajar, ya van 2 casos que llegamos a irresolubles, Sí. a conflictos irresolubles. Y creo que es una condición humana muy natural. A mí me encantó el libro de Puntos Ciegos de Daniel Goleman, en el que habla que traemos dinámicas dentro de la familia, en este caso, ¿no? Muy, muy perversas, en las que la mente humana se bloquea y es incapaz de digerirlas. ¿Sí? Porque como hijo no puedo aceptar de manera consciente la agresión de papá. ¿Sí? Entonces, la mente es tan poderosa que se bloquea. ¿Sí me explico? Sí. Y empiezo a justificar esa actitud con defectos o con cosas que veo en mí, ¿no? Es que soy flojo, es que no tengo la capacidad, es que... Entonces, afecta de manera directa la autoestima sobre todo de los sucesores, y pues neutraliza ese liderazgo, ¿no? He llegado a tener casos en los que los sucesores, sobre todo los hijos únicos, hablan de suicidio, porque no están a la altura de los papás, porque la relación con ellos es muy perversa, ¿sí? De neutralizarlos, de minimizar el esfuerzo que están haciendo, ¿no? Y los quieren medir con los mismos detonadores que resultaron exitosos para ellos, como el hambre, ¿no? Sí. Al papá lo movió el hambre. La necesidad. La necesidad. Y queremos que ese mismo motivador sea el del hijo, y es técnicamente imposible, porque hicimos las cosas bien, ¿no? Sí. Porque ya les generamos un estatus muy diferente, social muy diferente. Y el motivador de ese hijo ya no es el hambre. ¿Sí? Tiene que ser otros motivadores mucho más interesantes, como la incorporación de la tecnología, el crecimiento, ¿sí? La expansión, no sé. Sí, tiene que ser otro, pero lo queremos medir con los mismos detonadores del éxito. Sí, totalmente. Entonces sí es bien alarmante esto, porque ya no vemos el conflicto, lo vemos como parte de la dinámica. Es que así es, Ángel. Pero te sigue estresando. Bueno, pues sí, pues es mi papá. Sí. Entonces, bueno. Sí. Y las actitudes de los fundadores, no, es que así soy, yo no voy a cambiar ahora de viejo. Sí. Deberías, ¿no? Si no quieres verte solo al final de tus días, porque, o sea, bien no se está trabajando. Entonces, pues bueno, muy, muy revelador. Sí. Y yo me lo llevaría como una llamada como de conciencia al empresario, sí. ¿No? Cuando un empresario ahora se acerque con nosotros, o ustedes, el que esté escuchando y que es empresario, diga, a ver, yo lo estoy escuchando esto porque tengo una empresa familiar,
yo no tengo conflictos en mi empresa, aguas, porque a lo mejor son ese 40% que piense que no tiene, pero que cuando nosotros por lo menos debemos de tener una muestra bastante buena de tantas empresas que hemos acercado, siempre hay, y que no sea como un tema, siento que a veces es como un tema tabú, ¿no? Claro. No, es que aquí no estamos peleados, pues si venimos del bautizo el fin de semana y lo pasamos a toda, eso no implica que no haya temas, y es naturaleza, como dices, de la familia. Siempre los hay, siempre los va a haber, y la única manera de atenderlos, pues, es ponerlos sobre la mesa, ¿no? Sí. O inclusive minimizar también el conflicto, porque cosas tan básicas como de, ay, ¿por qué mi primo, por qué mi papá, o por qué mi cuñado, etcétera, no quieren estar en la empresa? O sea, o no me acerco, no me interesa. También preguntarnos esos porqués o qué hay ahí. Sí, sin duda. Entonces sí, yo creo que el conflicto dentro de pues esos 5 pasos que tiene la institucionalización, que es la identificación del conflicto, esa activación del consejo familiar, la definición de acuerdos en el protocolo, la estructuración legal, ¿no? Y planeación de la sucesión, y el consejo de administración que ejerza una administración responsable a través del modelo de gobierno corporativo, pues son esos grandes pasos. Correcto. Sin duda, el tema del conflicto es el más retador. Sí. Por lo mismo que no lo reconocemos. Sí, estamos en el paso 0. O sea, si todos estuvieran conscientes, dirías, bueno, podemos construir algo, pero ya vimos que hay un gran porcentaje que dice, pues no hay. Sí, no lo ve. Y antes de abandonar el tema, porque es apasionante el tema del conflicto y lo que implica para todos los que apoyamos a las empresas y a las familias en este sentido, en la mediación y solución de conflictos, que incluso pues nos estamos especializando en intervención en crisis, ¿no? Sí. Porque si hay que hacer contención y si hay que parar el golpe y hacer una intervención mucho más precisa y quirúrgica, ¿no? Para que no escale el conflicto a otro nivel. Sí es bien común esa pregunta en el que me dicen, oye, ¿qué tipo de conflicto se tiene, no? Como que no nos cabe en el radar. Y para mí sí está bien simple lo que sucede, porque al final, les reitero, son condiciones humanas las que interactúan, y lo que hay atrás de un conflicto es la envidia, los celos, la rivalidad, ¿no? Pero envidia y celos entre papás e hijos, o sea, sí me ha tocado papás que están agobiados porque tiene mejor resultado el hijo que ellos, y no cabe en el radar, ¿no? O sea, algo está pasando que no alcanzamos a ver, ¿no? Porque pareciera que al hacer en un lado esto crece y no es así, ¿no? Entonces, sí, son temas que tenemos que abordar con especialistas para hacer contención y ver de qué tamaño está el problema, ¿no? Porque si el conflicto no se por lo menos identifica, no hay solución. Sí. Cualquier metodología, ya sea consejo familiar o protocolo, ¿no? Perfectamente definido y estructurado, se va a caer si el conflicto no se aborda de raíz, ¿no? No se empieza a tratar y acotar para poder cimentar la relación entre los accionistas. Sí, y pasa con frecuencia. O sea, sí tengo empresas que me dicen, oye, es que nosotros nos saltamos todo el tema familiar porque en realidad no tenemos gran problema y lo que nos surgiera el consejo de administración. Entonces dices, bueno, no lo comparto, pero creo que el tiempo me dará la razón. Digo, creo que lo hiciste mal y hay que regresar a atacarlo. O sea, sí existe. Y si a lo mejor no está tan a flor de piel el conflicto, en algún momento se va a dar porque no hay reglas, ¿no? A la falta de reglas va a haber algún momento donde no vamos a estar de acuerdo, ¿no? Sí, cualquier detonador simbra, ¿no? Sí. Porque es como la ollita express, quita el tapón y explota. Entonces, sí, sin duda es, yo creo que el tema más retador en el proceso de institucionalización. Y creo que el que sigue son los acuerdos. Correcto. Ponerlos de acuerdo. Pero si no están alineados, si no comparten esa visión, no tienen esa visión compartida de la empresa, no vamos a poder llegar a la definición de acuerdos. Correcto. Y el acuerdo más simple, como profesionalizar nuestra participación, es decir, prepararnos, puede ser un motivo sensible, ¿no? Porque creemos que
porque somos accionistas nos merecemos el cargo sin tomar en cuenta las competencias, ¿no?, que se requieren. Entonces, pues vamos a ver sobre el protocolo, Leticia. ¿Qué arroja la encuesta? El 69% de los encuestados no cuentan con un protocolo, que alineado con lo que comentábamos anteriormente, la interacción, la dinámica familiar, lo complica un poco. Uh-huh. Y de los que sí tienen protocolo, el tema que más atienden precisamente es el tema de las acciones. La sucesión, la transmisión de las acciones. Así es. Sí, ¿qué nos dice al respecto, Jesús? El 69 no cuenta con reglas, ¿no? Sí, yo lo veo como un número de los dos datos, ¿no? El 69 no tiene un protocolo, pareciera alto porque es la mayoría de las empresas, pero yo te diría, yo hubiera esperado que fuera más alto, pero cuando ves dentro de ese 69 que son, digamos, la diferencia, que serían los 30 más el 30% que sí lo tiene, en realidad es un protocolo de cómo vamos a pasar las acciones, ¿no? Es un tema que a lo mejor con el abogado corporativo le dijeron, a ver, ¿cómo va a ser el tema de las acciones? ¿Quién tiene derecho? ¿Quién no? ¿Cómo las pasamos? O ya están en el testamento. Corporativos legales o el testamento se considera, ¿no? Hay quien me dice, ¿y para qué quisiera yo un protocolo de familia de los que ustedes venden si yo ya tengo en el mes del testamento ya lo hice, ¿no? Ya está todo claro y todas las reglas claras. Y yo creo que, o sea, está ligado al anterior porque así lo procesamos como un causa y efecto. Pues es un tema donde no hay reglas. El tema de los conflictos te tendría que llevar incluso a idear las reglas que te van a ayudar a solucionarlos, ¿no? Entonces, si no hablas de lo primero y no haces un protocolo pensando en todo lo que pudiera pasar, pues terminas en algo muy, muy limitado, ¿no? Claro. O sea, el porcentaje a lo mejor que no tenemos cómo evaluarlo, pero el porcentaje de las empresas que tienen un protocolo que los dejan protegidos de la mayoría de las cosas en las que se pueden afrontar, seguramente es bajísimo, ¿no? Debemos estar abajo del 5% o algo así. El protocolo es una herramienta muy valiosa, pero yo siempre he pensado que son de las cosas que vas a hacer para una empresa y que difícilmente te vas a dar cuenta si funcionó muy bien o muy mal. A lo mejor ya no vamos a estar aquí cuando la tercera generación agarre el protocolo y una regla que establecimos junto con alguna familia como expertos en la materia y digas, esa regla es la que está causando el conflicto, ¿no? Porque no nada más es hacerlo, ¿no? Que esa es otra cosa, es el ligar ese protocolo de familia con el consejo de familia que ya hablamos para que se vuelva algo vivo que esté evolucionando, porque si no, pues al rato van a decir, ¿y dónde está el consultor que me lo hizo? No, pues ya murió. Ya murió, ¿no? Ya, pues, no sabían lo que hacía, ¿no? Y bueno, pues, es el tema, ¿no? Pero en mi experiencia, Jesús, ahí está la clave en lo que tú acabas de poner sobre la mesa. No es nada más definir las reglas, sino socializarlas. ¿Sí? Por ejemplo, el dato de la historia es con lo que abre un protocolo familiar la historia. Y no sobre una historia lineal donde nos platiquen que en 1970 se fundó la empresa. Por el fundador. Y no. Que nos platique el fundador cuáles fueron los valores de sus padres, ¿no? Porque escuchar al fundador, al que siempre se le honra, ¿no?, por la fundación del patrimonio, que honre a sus padres, es muy, muy impactante. El que reconozca y le dé valor a lo que lo llevó a la fundación, ¿no? Que muchas veces es el hambre. Pero reconociendo el gran esfuerzo que hicieron sus padres en proporcionarle herramientas, ¿no?, o valores como la honradez, como la laboriosidad, ¿sí? Entonces, al momento de ese reconocimiento, los sucesores, los nietos, los hijos se empiezan a apropiar del proyecto. Entonces, es importante visualizar qué hay atrás de la fundación y que siempre debemos de honrar a los antecesores porque han contribuido al regalo que vamos a recibir, ¿no? Y entonces, bueno, y desde la historia, pero el siguiente capítulo es la filosofía familiar, que es diferente a la filosofía corporativa, a la visión, a la misión de la familia, a los valores de la familia. Y con eso pudiéramos contrastar un poquito, ¿no? Si estamos alineando los de la filosofía corporativa, pero son dos temas completamente diferentes. Y empezar a socializarlo con la tercera generación o la cuarta. ¿Por qué la honestidad? ¿Por qué la laboriosidad es nuestro valor? ¿Sí? Entonces, sin duda tenemos que trabajar muchísimo en la apropiación de ese protocolo
con la segunda, tercera y cuarta generación. Sí, yo lo pondría así como un protocolo de familia. Hay veces que alguien se acerca o me manda mensaje, me dice, oye Jesús, me pasa un modelo de protocolo. Es como, ok, sí, o sea, te lo puedo pasar y no importa, es más, yo se los digo luego de broma a los clientes, ese te lo puedo regalar si quieres. O sea, lo importante, el 80 o el 90% del éxito está en empezar a tocar toda la base, empezar a estos temas de la filosofía. Sí. A lo mejor puede que no entregues el protocolo nunca, pero si ya moviste esas fibras de la filosofía, ya se comunicó, ya la familia empezó a sesionar en un consejo y no se ha liberado el documento, no, o sea, no me importa tanto, no es lo principal. O sea, lo principal es que ya se están atendiendo los temas, que ya se están platicando las reglas, que ya nos estamos poniendo de acuerdo, que ya hay una idea de que hay un órgano que tiene que ayudar a la empresa a trascender, si no, no lo vas a lograr, ¿no? Y se tiene que dar, ¿no? El protocolo lo tienen que entregar, ¿no? Pero no me preocuparía tanto, o sea, no es un tema de ahí está un formato y me lo entregas, ¿no? Totalmente. Y te digo qué hacer. Bien, ahora pasando a la siguiente sección de este resultado, que nos aborda los aspectos más relevantes de la incorporación de los accionistas, de sus sucesores o de su resto de la familia no patrimonial a la dinámica de la empresa. ¿Qué resultados tenemos, Leticia? Tan solo 38% permite la participación de los familiares, pero no patrimoniales. El restante está a cargo de la familia patrimonial, que inclusive la familia patrimonial es la que ocupa los puestos directivos o más relevantes en la organización. Y al caso contrario de los no patrimoniales, los puestos un poco más operativos. Bien. Aquí hay un dato relevante. El 85% de las empresas reportan que sus miembros tienen los puestos relevantes. Así es. Participan en los puestos relevantes, entonces es altísimo. Sí, y en el, digamos, en la tablita, digo, no me lo sé de memoria, pero en la tablita de los puestos, el 85% es este dato que decimos es básicamente dirección general, dirección de finanzas, dirección de operaciones, dirección comercial. Es decir, yo dirijo, vendo, administro y produzco, ¿no? O comercializo según lo que sea. Con las virtudes que tenemos como familia, ¿no? De que traemos algunos temas naturales como trabajar 24/7 y con salarios sacrificados. Sí, porque es nuestra empresa, pero también con las limitaciones propias que a veces el patrimonio nos da esa arrogancia de no prepararnos y no tener las competencias, ¿no? Sí, claro, se da como un proceso natural, se da como algo de, pues es el que estaba a la mano, el que era de confianza. A veces, no digo que esté mal, a lo mejor está bien al inicio. Oye, ¿y a quién pongo como mi tesorero si no tengo ningún control y es nada más paga, ¿no? Pues a quien tengo aquí es de mi confianza, ¿no? Claro. Y nos olvidamos de la parte de profesionalizar el proceso, ¿no? Y ahí nos quedamos atorados y ese es un ejemplo de todos los retos que se dan en la empresa, ¿no? Pero está altísimo. Totalmente. Es un 85% del control, o sea, las empresas familiares no solo son familiares con parte del control, o sea, controlan el grueso de todas las direcciones, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y bueno, vamos a otro de los temas más sensibles que tiene la encuesta, en el que se aborda de manera frontal el tema de la sucesión. Y como todos sabemos, la sucesión empresarial tiene dos grandes vertientes. La sucesión de liderazgo, es decir, quién va a ocupar esas posiciones relevantes como dirección general, presidencia del consejo, ¿no? Presidencia del consejo de administración y de familia y direcciones clave. Y la otra vertiente es la sucesión patrimonial. ¿Cómo vamos a legar? ¿Cómo vamos a transmitir las acciones o los derechos de los terrenos, de las marcas, ¿no? Si las tenemos a título personal. Porque también eso es algo muy relevante. Los principales activos de la compañía muchas veces están a título personal de los accionistas. Y eso es un riesgo altísimo. Porque eso viaja por testamento. Y pues los testamentos son para impugnarse, entonces el riesgo de litigio de marcas o de terrenos es altísimo, ¿no? O de inmuebles, no precisamente de terrenos. Entonces, en términos de sucesión, Leticia, ¿cuáles son los datos más relevantes? Y a lo mejor vamos a pausar para verlos, sí, porque son 5 los principales. Así es.
y me gustaría que nos compartas el primero y tratar de ver cómo contrarrestamos eso, ¿no? El 78% de las empresas familiares no tiene un plan formal de sucesión. Y sabemos que la sucesión pues, es un proceso bastante doloroso. Y eso, Jesús, también es interesante. Yo creo que no implica este 78 que los accionistas tengan su testamento y que haya equidad, ¿no? en los hijos, pero es incertidumbre, ¿no? Sí, es el plan. O sea, aquí cuando le decimos plan, a lo mejor para nosotros que conocemos, pues es un concepto técnico de hacer un plan formal de sucesión, con cómo lo vas a hacer. Y aquí la pregunta fue un plan y la mayoría dice, no, ni siquiera tengo un plan, ni siquiera tengo la idea de qué voy a hacer, ¿no? Sí, todavía ni concibes el retiro. Y hay de todo, porque después venía como que más detalle y algunos podías hacer comentarios y decían, bueno, la verdad es que es algo, algunos decían, es algo de lo que ni siquiera quiero hablar, ¿no? Ajá. Porque ante la duda o ante la dificultad de tomar una decisión de a quién le reparto o cómo hago esta mediación entre la segunda generación, pues mejor saco las manos y que gane el mejor, claro, ¿no? Casi. Y eso es muy importante, Jesús, porque hablar de sucesión para los empresarios automáticamente piensan en la muerte. Sí, claro. Y no necesariamente. La sucesión puede ser ordenada o anticipada. Sí. La anticipada sí es la muerte. Sí. Y ahí está lo crítico, ¿no? Pero la anticipada, la programada es cuando se prevé todo esto, se prepara y se acompaña a los sucesores, ¿no? Hay una transición natural, ¿sí? Y puede ser en cualquier edad. Sí, claro. ¿Sí? Y en cualquier momento, no necesariamente ante un tema de muerte, sino de retiro digno, ¿no? Para que la empresa continúe generando bienestar. Sí, yo lo único que siempre les digo cuando me preguntan, oye, ¿y el momento ideal o cuándo tendría que empezar? Yo le digo, o sea, va a ser difícil hacerlo ahorita. Sí. En el momento en el que estás es difícil, pero si ya no estás, sí, o sea, va a ser casi imposible, ¿no? Claro. O sea, si hoy es difícil, sin ti va a ser mucho más complicado, ¿no? Entonces estás dejando, en vez de sacarle la vuelta y decir, bueno, ahí se arreglarán 100,000, estás dejando una cosa muy difícil, ¿no? En vez de dejar, a veces yo les digo, a ver, ¿qué vas a dejar, no? O sea, ¿vas a dejar un patrimonio o vas a dejar un problema, ¿no? Sí. Ese tiene que ser el análisis de totalmente. Y bueno, pues sí es alarmante porque el 78 no tiene esa previsión sobre qué hacer, ya sea de manera ordenada o anticipada. Entonces, bueno, vámonos al siguiente dato, Leticia. El 80% no tiene planes de desarrollo de los sucesores. Uh-huh. Sí, y aquí está seguramente muchos de los temas, ¿no? Como decías, Ángel, hace rato, sí. De repente asumen, ¿no? Los fundadores que el hijo debería estar listo. Yo creo que el fundador dice, a ver, ¿y por qué lo tengo que preparar si yo aquí llegué solo, ¿no? Y además le estoy dando algo armado, estructurado, que ya vende, que ya factura, que ya cobra. Totalmente. ¿Y por qué tendría que desarrollarlo si este cuate sí estudió, o tuvo mejores oportunidades, o tiene al alcance mucha información? Bueno, ese es el compromiso, lo que hablábamos en el primer dato, ¿no? El compromiso del fundador de prepararlos, de legitimar, de verlo como una responsabilidad. Ahí yo creo que cada vez más se ven empresas y te toca, ¿no? De desarrollo de sucesores de no sé de cuántos años estás desarrollando ahorita, muy chicos, ¿no? De 10, de 12, no sé. Desde 7 años, pero 7 años. Sí. Pero eso no es eso no es la realidad, ¿no? Eso claro. Esos son los menos, ¿no? Entonces, pues aquí está, 80%. El 80%. No los van a desarrollar. Sí. No los están desarrollando. Y fíjate, yo he platicado esta anécdota. Estudié este tema en Barcelona con uno de los gurús de la institucionalización, don Miguel Ángel Gallo, y él decía que si realmente pensamos en el futuro de nuestras compañías, debemos de pensar en el desarrollo de los sucesores, porque el futuro está en ellos, ¿sí me explico? Y aquí está esto, el 80% no está viendo el futuro. Sí, no los estamos preparando. No los estamos preparando. Entonces es algo muy, muy, muy alarmante. Bien, el siguiente dato, Leticia. El 66% no tiene un plan formal de retiro para sus fundadores. Que también es importante, ¿no? Después de esto, ¿qué hago? ¿Cómo me retiro? Uh-huh. Claro. Sí, nos ha pasado con muchos empresarios. Dice, oye, sí está padre lo de la sucesión y empezamos, pero ¿y si avanzamos tan rápido y todo nos sale tan bien? ¿Y luego qué voy a hacer, no? Claro. Pues es parte de ese plan, ¿no?
Incluso hace unos días les comparto que tenemos un test que mide las habilidades directivas y pues algunos de los hijos traen un perfil directivo muy, muy, muy interesante, muy empresarial, muy directivo, pero el fundador está totalmente flat. Sí. ¿Sí? Eso no es algo esperado de alguien que crea de la nada, ¿no? Proyectos. Y lo que sucede es que ya hay desesperanza en esos perfiles. Ya la motivación está a cero y está o evidencia un grado de depresión al nivel de que estamos esperando, no nada más la muerte. Entonces es un tema sensible, muy sensible de la familia, porque tenemos que hacer contención para ese personaje, ¿no? Tan querido y tan apreciado que deja de tener su motivador principal. Lo tenemos que despertar, pero no nada más es despertar de ponte a hacer algo, lo tenemos que despertar y decirle, a ver, te despierto, pero para que hagas esto, ¿no? Sí, para claro. que acompañes hagas un plan, para que desarrolles a los sucesores, Sí. para que ayudes a establecer las reglas, para que la fundación, pongas orden, ¿no? Incluso temas de emprendimiento. Sí, reemprender. Entonces, sí es un tema de la familia y es un tema que se sube al consejo familiar para empezar a generar una motivación profunda y no dejar que se nos vaya de las manos, ¿no? Sí, es el último esfuerzo. Sí, lo hemos platicado mucho con empresarios de, no, a ver, yo ya estoy cansado, yo ya hice todo esto, ya se los dejo, ahí ven cómo le hacen. No, a ver, es un último esfuerzo, si no, no vamos a llegar, ¿no? Totalmente. Bien, el siguiente tema. Claro que sí, el 7% identifican restricciones de género para ocupar puestos directivos. Para puestos. Sí, muy común. Ya no, en pleno 2024 ya no debería de existir, pero bueno, aquí está, es una realidad y pues... Claro, pero esto es que pues el género femenino no tiene acceso a ocupar puestos relevantes, pero viene otro peor, ¿no, Leticia? Así es, el 5% no contempla las hijas para la transmisión de las acciones. Sí, ese es el típico... que no las ven. Que ya debería estar medio extinto, ¿no? Pensábamos que ya está extinto, pero no, es saber, los hombres saben hacer empresa y las mujeres les heredamos terrenos, ¿no? Totalmente. O dinero, o a la casa y se le tiró todo el dinero. Entonces, sí. Pues muy bien, señores. No sé si tengan a manera de conclusión algún dato. Y Leti, la invitación a consultar la encuesta. Claro que sí. Más que nada, esta encuesta se hizo con el propósito de tener que ustedes tengan esta información a la mano. Si bien los reactivos, las preguntas que se hicieron o los elementos que hay en el propio análisis o interpretación que cada uno de ustedes pueda hacer, muy independiente de la que nosotros el día de hoy compartimos, les puede dar como una guía de lo que pueden pasar en sus empresas o tener esa conciencia de lo que pudieran estar atendiendo. La pueden consultar en la página oficial del instituto o bien en la página oficial del Centro de Investigación y Desarrollo, cid.impc.org.mx. Perfecto. Jesús, ¿alguna recomendación o conclusión sobre este sensible tema? Yo la verdad es que con los datos que arroja la encuesta haría como este llamado a los empresarios, a los fundadores, a los que están en este proceso de sucesión, a los que están cerca de las organizaciones, a decirles, a ver, es un problema serio el que tenemos, no lo vamos a lograr si no seguimos fuera de lo muy técnico, lo que aquí nos dijo la encuesta. Hacer conciencia de que hay algo que hacer y hacer un plan específico de cómo lo vamos a hacer. La parte estratégica de cómo y la gestión y la operación, mientras estemos conscientes de que hay un problema y que tenemos que atacarlo de alguna forma, nos va a llevar un camino u otro al tema de la sucesión. Pero si no hay esta reflexión de conciencia de algo tengo que hacer o algo no estoy haciendo, pues nunca vamos a empezar el proceso y vamos a ser parte de la estadística y vamos a estar aquí en 3 años diciendo, ¿se acuerdan que era el 6? Pues ahora es el 4, ¿no? Y pues va a ser triste, ¿no? Porque sí, de alguna manera no se habrá cumplido el objetivo de mejorar las organizaciones de nuestro país, ¿no? Perfecto, pues muchas gracias. Y bueno, para despedirnos quisiera compartirles una reflexión en donde pues argumentamos que la grandeza del fundador no está en crear la empresa, sino preservarla a través de las siguientes generaciones. Sí. Entonces, pues muchísimas gracias y los invitamos a consultar la encuesta y les dejaremos por aquí el video del resumen de esta estadística para que lo tengan a la mano y pues pongan en la agenda el tema y se empiece a abordar de manera responsable. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Las empresas familiares realizan la mayor cantidad de movimientos financieros en Latinoamérica. En México, 8 de cada 10 organizaciones son dirigidas y controladas por una familia, de acuerdo con la edición 2022 de la Encuesta Nacional de Gobierno Corporativo del Centro de Investigación y Desarrollo del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas. En México, las empresas familiares desempeñan un papel crucial en la economía nacional. Su dinamismo y resiliencia han sido evidentes con el paso del tiempo, enfrentando desafíos como fluctuaciones económicas, la globalización, cambios generacionales, la digitalización y cambios en el entorno. Sin embargo, no todas las empresas logran mantenerse a través del tiempo y transmitir su legado. Por ello, en el Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas, a través de su Centro de Investigación y Desarrollo, impulsamos la investigación de negocios familiares a través de la primera encuesta nacional de empresas familiares, buscando obtener información relevante sobre su complejidad, retos que enfrentan y resultados que permitan aportar a su trascendencia. Los principales desafíos a los que se enfrentan las empresas para lograr su consolidación y permanencia en el tiempo son los siguientes. El 38% reporta que los miembros de la familia propietaria no tienen conciencia sobre el impacto del proceso de institucionalización. El 33% no se compromete con legitimar sucesores y el 29% no tiene actitud para lograrlo. La complejidad del conflicto es un tema subestimado. 41% de las empresas no reconoce la presencia de conflictos internos. Ignorar esta realidad puede dar lugar a problemas no resueltos que afectan negativamente el rendimiento a largo plazo. Solo el 46% de las empresas cuenta con un consejo de administración formal que gestione de manera profesional la administración de la empresa. Resulta alarmante que el 7% de las empresas aún mantenga restricciones de género en sus políticas. Esta limitación no solo conduce a prácticas discriminatorias, también obstaculiza el avance hacia entornos laborales diversos e inclusivos. Finalmente, al hablar del futuro de nuestras empresas, es inevitable prever la sucesión generacional. No estamos solos. Nuestro compromiso es unir esfuerzos y contribuir a generar una cultura basada en el conocimiento, así como la promoción y adopción de las mejores prácticas corporativas que acompañen a las empresas familiares en su proceso de institucionalización y profesionalización para lograr su trascendencia. Exhortamos a las empresas familiares a enfrentar los desafíos que implica la institucionalización como una oportunidad de cimentar con firmeza su legado y proyección al futuro. La grandeza del fundador no está en crear la empresa, sino en lograr preservarla a través de las siguientes generaciones. El cambio inicia adentro.